Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola, buen día para todos. Que Dios en su infinita misericordia los llene de grandes bendiciones. Hoy estudiaremos la lección número 7, la adoración en la educación. Pero antes de empezar, lo haremos haciendo una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por esta mañana, gracias por este santo sábado, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu poder. Gracias por cuidarnos, oh Señor, en medio de esta pandemia. Y gracias, oh Señor, porque cada día extiendes tu amor hacia esta raza. Te pedimos, oh Señor, que en este momento tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé paz, santidad y también, Señor, podamos entender esta lección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La adoración en la educación. El versículo bíblico lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dice la palabra de Dios: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. El sistema de adoración hace parte del ser humano. El hombre fue creado para adorar. Aunque el hombre cayó en desgracia, no se ha perdido en su interior las ganas de adorar. Algunos adoran cosas inanimadas. Los que hemos sido transformados adoramos al Creador de los cielos y la tierra, única y exclusivamente porque Él nos amó primero. Y también debemos amarlo. Solo Dios es digno de adoración. Si no hubiésemos caído en pecado, cada ser humano adorara a Dios de forma sencilla y voluntaria, porque el ser humano tenía libre acceso a Dios. Los seres humanos sabemos y entendemos que hay un ser superior. Muchos lo conocen y lo adoran, es decir, todos aquellos que lo han buscado con corazón sincero. Otros dudan de él, es decir, aquellos que lo rechazan, que no aceptan la palabra escrita de Dios. Y otros están en el valle de la incredulidad. Pero todos sin excepción siguen a alguien o adoran algo o alguien. Dios dejó una forma correcta de adorarlo a Él, pero ha sido distorsionada por el pecado. Es necesario que te apoyes en la palabra de Dios para que adores de la manera correcta y al Dios correcto, ya que la adoración es fundamental en la vida del cristiano. Como hijos de Dios debemos estar dentro de la fe correcta. Si adoras a tu Salvador de la manera correcta, tendrás una esperanza genuina y llena de bendiciones. No te salvas solo creyendo en Dios. La salvación es completa cuando lo sigues solo a Él, y también ese Dios que adoras hace parte de tus prioridades. Si tienes una experiencia con ese Dios que es real, tu vida seguirá siendo un éxito aunque se te presenten las mayores dificultades. Allí en medio de las crisis es que debes aferrarte a Dios, pasar por el fuego de la prueba y serás oro refinado en fuego para Dios. Los ángeles se gozarán con aquellos que vencen las pruebas del enemigo. Y de esta manera no te acercarás a Dios solo de labio, sino también de todo corazón. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él le envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiésemos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando le dijo: el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Tan importante es el tema que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Lo podemos comprobar con frecuencia en el libro de Apocalipsis, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. Ningún ser humano puede decir en esta hora que no adora algo. Dios nos hizo genuinamente perfectos. Pero la mancha del pecado arruinó la creación perfecta de Dios. Pero hay algo en nuestro ser que desea adorar.
Al principio los seres humanos debían adorar al verdadero Rey del universo, a nuestro Dios, que es el Señor y Creador de todas las cosas. Pero desde que el hombre cayó en pecado, esto ha cambiado. Si los hombres hoy continúan adorando, es porque a lo largo de la humanidad, la raza humana ha adorado a alguien o a algo. En Egipto tenían muchos dioses, pero adoraban principalmente al faraón. En otros lugares los pueblos se hacían sus propios dioses, como estatuas. Otros adoraban al ejército del cielo, el sol, la luna y las estrellas. Hoy la gente se ha modernizado en el sistema de adoración. No adora ranas, pero adora una estatua de un hombre porque lo considera santo. Hay otros que sin darse cuenta le dedican más tiempo a las cosas materiales y terminan adorando eso como el dinero, la fama, el poder e incluso a ellos mismos. Algunos adoran estrellas de cine y se convierten en seguidores de ellos. Hasta visten como ellos, hablan como ellos y quieren vivir como ellos. Hay incluso hoy personas discutiendo por un político que no merece ninguna gloria ni honra, sino solo Dios. No malgastes el tiempo en cosas que no benefician el espíritu. Y terminamos adorando lo que más le dedicamos tiempo. Aquello que más amamos. Si te levantas temprano y lo primero que mira es tu red social, ese es tu Dios. En otras palabras, donde esté tu máxima atención, se convierte en tu Dios. Leamos Daniel capítulo 3, versículo 1, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La invitación enviada a todos los principales magistrados del reino de Nabucodonosor para que se congregasen en la llanura de Dura, según el registro, solo hablaba de la dedicación de la imagen. Aunque la gente acostumbrada a las prácticas idólatras de este tiempo puede no haber tenido dudas en cuanto a la razón por la cual fue erigida la imagen. El rendir homenaje a la estatua daría evidencia de sumisión al poder del rey y al mismo tiempo demostraría reconocer que los dioses de Babilonia, los dioses del imperio, eran superiores a todos los otros dioses locales. Pero en ese lugar habían 3 jovencitos hebreos que conocían muy bien el sistema de adoración, es decir, estaban fundamentados en las sagradas escrituras, conocían a Dios porque se relacionaban con Él día tras día. Ellos conocían muy bien el segundo mandamiento. Lo obedecieron porque ellos sabían que era el Dios creador de los cielos y la tierra que lo había establecido. Al final del tiempo, la adoración será un punto fundamental en la redención de la raza humana. Así que, mi amigo querido, decídete hoy a quién quieres adorar. O a las estatuas que no hablan ni ven, o al Dios que todo lo puede. En tu educación cristiana debes tener esto muy presente. Sigue el ejemplo de estos muchachos. En Daniel capítulo 3, versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Si quieres estar seguro del sistema de adoración correcto, lee en esta hora Daniel capítulo 3. Lo más bello en esta vida es conocer a Dios, sentirlo y contar esa gran experiencia a nuestros hijos. Los salmos eran el servicio de canto para la nación de Israel. Había algunos que los memorizaban,
Estos salmos eran usados en el sistema de adoración. Muchos del pueblo de Dios usaban estos salmos con instrumentos musicales en el sistema de adoración pública. Recordemos que Dios tenía una nación religiosa. Por lo tanto, eran una comunidad que buscaba intensamente la presencia de Dios. Y lo hacían en comunidad, es decir, adultos, niños y ancianos. Todos juntos adorando al gran yo soy, al Dios creador de los cielos y la tierra. Los salmos estaban bien estructurados. Eran tal vez oraciones cantadas a Dios mismo. Recuerda que si cantas a Dios, estás adorando a tu creador. Usa la música cristiana como sistema de adoración. Leamos uno de los salmos que usa el doble propósito de la oración a Dios y también te educa como alumno del Rey del Universo. Salmo 78, versículos 2 al 7, dice la palabra de Dios: Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos. Se indica el curso de la tradición. Cada generación tiene el sagrado cometido de entregar a la siguiente el relato de la providencia de Dios. El texto bíblico señala que Dios puso ley. Dios deseaba que se enseñara su ley de generación en generación y que llegara a ser un poder vivificador en la vida de los israelitas. En el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 2, dice la palabra de Dios: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. A Dios le encanta que se hable de su gran amor. Dios había enviado plagas y tenía el propósito no solo de impresionar a Faraón y a sus siervos con la grandeza de Dios y conseguir su cooperación, sino también de convencer a los hijos de Israel para todas las generaciones futuras de que Jehová es el único Dios verdadero. Ilustran cómo el relato de la liberación fue transmitido de generación a generación. Era el plan de Dios que sus misericordias y obras maravillosas fueran conservadas en recuerdo perpetuo, siendo que la inclinación del hombre a olvidar los beneficios de Dios es una de las tristes facetas de su carácter pecaminoso. En otras palabras, Dios había hecho muchas maravillas con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Dios había olvidado esas historias. Por eso Dios le dice a sus padres que le repitan a sus hijos todas estas bellas historias para que no se olviden de Dios ni adoren a dioses falsos. Se requiere una exhortación constante para que las recuerde. Dios estará contigo cada vez que cuente sus maravillas. Hay muchos que desconocemos los misterios de Dios, pero Él ha elegido un pueblo para que dé a conocer sus secretos. Sé tú uno de ellos. No te quedes callado. Recuerda que el Salvador va a tu diestra, mostrando el verdadero sendero de la verdad. Este salmo deja por sentado el verdadero sentido de la educación cristiana. Todos los padres tenían la firme responsabilidad de enseñar las historias de la Biblia a sus hijos y sobre todo transmitir el carácter de Dios, que es su santa ley. Dios desea que le adoremos en espíritu y en verdad. Para que Jesús no había día en que no adorara a su Padre Celestial. No había espacio de tiempo que no fuera dedicado a Dios. Jesús estaba en constante comunión con el Padre Celestial. Jesús es la máxima expresión de adoración genuina a nuestro Dios.
Y la adoración genuina consiste en la verdadera respuesta del adorador a su Creador. Leamos un ejemplo de adoración. Juan capítulo 4, versículos 7, 9 y 13 al 15, dice las Sagradas Escrituras: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Si estás dispuesto a beber una vez del agua viva que Jesús tiene para ofrecer, satisfará permanentemente a las almas sedientas. Jesús te dice: yo le daré. Jesús está dispuesto a brindarte el agua de vida. La única invitación que te hace en esta mañana es que tú también estés dispuesto a recibirla. La palabra yo es enfática y establece un clarísimo contraste entre el agua viva y la del pozo de Jacob. No tendrá sed jamás. Jesús desea en esta mañana que encuentres en Él una fuente. Ahora se ve con claridad que es figurada el agua viva que Jesús ofrecía a la mujer. Esta agua satisface la sed que tiene el alma de mejores cosas que la que esta vida ofrece. Además, el agua es para vida eterna. El resultado de beber el agua viva es una vida que nunca termina. Lo que menos le interesaba a la mujer era hablar de su vida personal. Pero Jesús, como el gran maestro divino, le enseña acerca de la verdadera adoración. ¿Cómo saber si estoy adorando en espíritu? Esta adoración debe surgir de nuestra relación con Dios. Debe de igual manera surgir de nuestro amor hacia Dios. También debe surgir del grado de experiencia que tengo diariamente con Dios. Lo que viene de parte de Dios es lo único que te conducirá hacia Él. Si quieres serle fiel a Él y no fallar, debes nacer del Espíritu. No alimentes tu mente con basura mundanal. Cuando te alimentas de Dios y estás en constante comunión con Él, eso purifica el corazón y restaurará tu mente. Así tendrás nuevas fuerzas para que servirle a Dios. Así, de esta forma, obedecemos voluntariamente a Dios, que es el verdadero culto. Todo esto se da por medio del Espíritu que habita en cada adorador genuino. Adora a Dios con un corazón sincero, es decir, en verdad. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo en verdad? Debes tener un conocimiento correcto de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo trata a sus criaturas? ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Si verdaderamente quieres adorar a Dios en verdad, la doctrina correcta también importa. Cuán importante es, por ejemplo, saber que adoramos a Dios de la manera correcta. No lo que la gente piensa. Por lo tanto, hay dos elementos en la adoración: la experiencia que resulta de conocer y obedecer a Dios. En esta mañana te invito a que cada versículo que aprendas y leas en la palabra de Dios lo lleves a la práctica. Y por otro lado, son los verdaderos objetivos revelados acerca de Dios. Hay gente predicando y anunciando cosas que la Biblia nunca ha dicho, y tal vez haya personas adorando a Dios con las enseñanzas que están recibiendo. Pero tal vez estas enseñanzas no es lo que Dios ha querido manifestar a través de las Escrituras. Es decir, a veces leemos la palabra de Dios, le damos una interpretación personal y eso es lo que damos a conocer. Pero tal vez lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras no es lo que tú estás predicando. Te hago una invitación en esta mañana. Escudriña la palabra de Dios con mucha oración y Dios te mostrará el verdadero sentido de su palabra. Pues por eso te invito ahora en esta mañana a escudriñar la palabra de Dios, como dice Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39.
y que le pidas al Espíritu Santo que te muestre la verdad. El espíritu sin verdad puede conducir a un sentimentalismo superficial que se basa más en la emoción que en cualquier otra cosa. En contraste, la verdad sin espíritu puede conducir a un formalismo. Por lo tanto, necesitamos ambas cosas. Necesitamos el espíritu y también necesitamos conocer la verdad correcta de las Escrituras para que le sirva a Dios de la manera correcta. Todos buscamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuán hermosa es la santidad. Leamos Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen en Jehová, Dios de Israel. La nación estaba llena de gozo, y en respuesta de su adoración hicieron holocaustos, que a su vez representaba la consagración de la nación a Jehová, y los sacrificios de paz expresaban el gozo y la paz que sentía el pueblo al unirse en agradecimiento y alabanza a Dios por sus tiernas misericordias. El lugar del culto era el tabernáculo donde Dios había habitado con el antiguo Israel y donde se les había revelado el plan de salvación. Era donde Dios se mostraba a través de los sacrificios que hacían mañana y tarde en el santuario. Por ende, Jesús y el plan de salvación siempre han sido el centro de la adoración y enseñanza a toda la nación y a todos aquellos que se creen que representan a Dios en esta tierra. Todo esto fue una prefiguración en el servicio del tabernáculo. Todo lo que Dios haya hecho por nosotros que merezca alabanza y adoración, debemos hacerlo como sus hijos obedientes, porque eso a su vez trae la esperanza y vida eterna que nos ofrece Dios a través de la muerte de su Hijo, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, dicen las Sagradas Escrituras: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Nadie que realmente aprecie la maravillosa bondad de Dios deseará presentarse ante Él con las manos vacías. Lo que una persona ofrece a Dios dentro de los alcances de sus facultades es un índice del grado de su aprecio para las bendiciones del cielo. Quien ha recibido tan gratuitamente debe considerar un feliz privilegio dar del mismo modo. El verdadero culto es bello y santo. Usando vestiduras sagradas, los sacerdotes ministraban en un ritual de culto bello e impresionante, pero la belleza de la forma y del símbolo no es una demostración adecuada de la hermosura de la santidad. Debe entenderse el término como una expresión que incluye devoción íntima y piedad externa, fervor de consagración y gozosa gratitud. Ni en el cielo ni en la tierra puede haber una belleza mayor que la de la verdadera santidad. La verdadera adoración a Jehová la ha dañado el pecado. Ahora nos resulta difícil imaginar cuán malvadas son. Terribles y desagradables eran las prácticas de adoración que se hacían en las esculturas. Esta práctica que incluía, entre otras cosas, sacrificar a algunos niños. ¡Qué acto tan terrible! Sacrificar a sus propios hijos. ¡Qué padres tan crueles había en la antigüedad! Sin duda estas cosas reflejaban cómo eran los pueblos que las practicaban, si eran capaces de sacrificar a sus propios hijos que tenían en sus mentes y en su corazón hacia estas deidades falsas. En contraste, el antiguo pueblo de Dios debía mostrar todo lo contrario. Debía ser una nación santa, temerosa de Dios y apartada del mal, aunque estaba rodeada de las malas costumbres de los pueblos. Es decir, sus vecinos eran idólatras. El pueblo de Dios debía ser santo de corazón,
santo de mente. Esto es lo que da verdadero significado y belleza a su adoración delante de Dios. Dios estaba dispuesto a perdonar a su pueblo, si este pueblo estaba dispuesto a reverenciarlo y santificar su nombre. ¿Será que en nuestro tiempo hay personas idólatras? Busquemos el significado de dedicación. Dedicación es la ceremonia con la que se consagra o dedica un templo, un altar, en honor de la divinidad. La antigua nación de Israel estaba rodeada de muchos pueblos que aparentaban ser religiosos. Eran dedicados a adorar y aplacar a sus dioses, que incluso sacrificaban a sus propios hijos. Esto es dedicación. Por lo tanto, la verdadera adoración en la educación cristiana se debe adorar a un Dios verdadero, a un Dios real, a un Dios vivo. Es una parte importante para proteger a los hebreos de quedar atrapados en la idolatría y la adoración falsa que los rodeaba. Sin embargo, a pesar de todas las advertencias, aún así cayeron en las prácticas idólatras contra las que se les había advertido. Específicamente, los hijos terminan haciendo lo que se les prohíbe. A muchos les sucede hoy por esta razón. Dios te invita a que lo adores a Él, para que no termines adorando cosas que no hablan, ni tampoco ven, ni entienden. Dios desea que todos nosotros evitemos en nuestra mente los peligros de la idolatría moderna. Para poder vencer la idolatría moderna, leamos Marcos capítulo 7, versículo 3 y versículo 7 al 9. Dice la palabra de Dios: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús habla de los mandamientos de Dios. La forma singular, como es el caso aquí, se refiere a todo lo que Dios ha ordenado, toda la voluntad revelada. El ideal puesto ante nosotros es que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero los cristianos de la época se aferraban a las tradiciones. La tradición de los hombres resalta en contraste irreconciliable con el mandamiento de Dios. Hay muchas personas con con un sinnúmero de ideas intelectuales en este mundo. Se basan en una visión natural de la realidad. Creen en las cosas creadas, que a su parecer salió de la nada. El término naturalismo, del latín naturalis, es usado para denominar las corrientes filosóficas que consideran a la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real. Es un sistema filosófico y de creencias que sostiene que no hay nada más que naturaleza, fuerzas y causas del tipo de las estudiadas por las ciencias naturales. Estas existen para poder comprender nuestro entorno físico. Pero es solo en Dios que se le encuentra sentido a la vida. Para nosotros Dios existe, Dios es real. Pero estos naturalistas que toman un significado, lo que ellos enseñan es contrario a las escrituras. Podemos vernos tentados a albergar ideas falsas. Se han postulado teorías, es decir, dogmas, y las han introducido al cristianismo, y muchas personas las están poniendo en práctica. También corremos el riesgo de poder poner nuestra mente en los filósofos científicos y matemáticos que fomentan estas ideas. Pero tú y yo, como cristianos de Dios, debemos poner nuestra mirada única y exclusivamente en nuestro grandioso Cristo Jesús, y también en los principios que Él ha establecido única y exclusivamente en la ley de Dios. Qué gran problema es que a menudo estas ideas pueden cautivar la mente de aquellas personas que se desequilibran al no escudriñar la palabra de Dios. Estas teorías que no son ciertas, que actualmente se enseñan y se cree que son verdaderas, la gente intenta integrar esta filosofía en la educación cristiana, es decir, a la educación verdadera. Sin embargo, para poder derribar estas teorías, la única manera de lograrlo es comprometer la fuente de tu vida, es decir,
poner tu confianza solamente en Jesús, aunque ellos tratarán de que ese significado falso encaje con las Escrituras y así intentar confundir al pueblo de Dios. Pero te invito en esta mañana que cada vez que escuches cosas espantosas, pon toda tu confianza únicamente en Dios. Él nunca te va a fallar. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.